y podían parar las demoliciones ya utilizando nuestros datos. Yo creo que son algunos ejemplos que algunos de los conjuntos de datos que tenemos y cómo se puede utilizar en ese contexto humanitario. Si ustedes no saben nuestra página, pueden ir ahí, buscar Facebook. Tenemos más de 200 conjuntos de datos y estaría muy agradecido a que la gente utilice nuestras herramientas y nos den alimentación o reacciones respecto a lo que nosotros hacemos. Gracias, Laura. Muy interesante escuchar lo que ustedes han hecho, basado las identificaciones que ustedes pueden hacer, basado en la información que tiene. Ahora paso a Rakesh a decirnos algo. Gracias. Yo soy Rakesh Parania, director de datos de impacto humanitario en Salesforce.org. 27 años de contexto humanitario en el terreno, tanto en desastres naturales como huracanes, terremotos, también en contexto de conflictos. Lo que hago en mi organización, hago mucho trabajo de estrategia, así como con nuestros socios en el sector tecnológico, la OMC, su Task Force de COVID-19, y el uso de tecnología en la pandemia. Desde nuestra perspectiva, hay principios, utilizamos enfoque basado en derechos, porque estamos muy conscientes de que al final de estos datos hay personas muy vulnerables. Empezamos con la noción de tres temas. Uno, acción del sector es humanidad, neutralidad, independencia. Es importante, queremos mantener esta integridad. No lo queremos meternos mal. Segundo, los datos tienen que ver con personas, incluso datos de máquinas son para personas. Uno vuelve a la persona, a las personas. Y lo tercero es que los datos siempre son formas de poder. En Silicon Valley, por ejemplo, la tecnología tiene esta noción. Los científicos de los ordenadores no estamos como capacitados a tener datos como poder, pero la noción de que uno no puede tener innovaciones sin reducir riesgos, esos dos van juntos. Tomamos este sentido porque reconocemos que las personas son vulnerables intrínsecamente. El Internet ha creado nuevas formas de tener conexiones con el mundo, incluyendo personas en crisis humanitaria. Y con esta oportunidad ha tenido nuevas maneras innovativas a tener esas maneras. Hay actores en este espacio que están pasos delante de delante del sector humanitario, tiene el dinero, tiene incentivos. De esto puedo hablar un poco de lo que hemos visto en el contexto de Siria. Entonces, vivimos con esta idea de que tenemos una obligación moral a proteger a las personas vulnerables en el uso de estas tecnologías. Cuando hablamos a nuestros colegas en el sector tecnológico, una de las cosas que enfatizamos es que la protección es complicado en un contexto de conflicto, más de la preocupación de seguridad sobre la tecnología. Hay tendencias que han acelerado por el COVID-19, por ejemplo. Muchas organizaciones humanitarias internacionales estaban coaccionados a una transformación digital. Estaban basados, por ejemplo, en papeles y de repente tenían que pasar a digital. Hay actores tanto formales como informales. Pueden ser grupos armados no estatales o son organizaciones de tecnología en el contexto humanitario. Y la dinámica de las situaciones humanitarias en sí, cuando se responde a un evento real en el terreno, las protecciones digitales, la gente se olvidan de esto y la naturaleza de las amenazas aumentan la cosa digital, la información, incluyen daños de confidencialidad
Hay mucha desinformación de narrativas para las organizaciones humanitarias. Hay amenazas a la seguridad operacional y también daños físicos. En 2015, cuando estaba conectando los refugiados afganos de Siria, ah, alguien podía tener un móvil en diferentes países, en Líbano, Siria, cuando hablamos con nuestros colegas en el sector tecnológico privado, o sea, los daños físicos son reales aquí. Aquí son una preocupación seria y va más allá de las preocupaciones de PIB. Típicamente cuando se habla con las organizaciones de privacidad, hablan del punto de cumplimiento GDPR en California u otras. Incluso datos agregados que a veces se considera fuera del alcance en una lente de cumplimiento se puede utilizar para dañar a las personas en el lente humanitario. Por ejemplo, datos agregados. Y soy un grupo armado y sé que 80% de una población son de una etnia concreta. Eso es suficiente para hacer un daño, aunque este dato puede ser considerado como agregado y fuera del alcance de esto. Otro desafío que encontramos en este espacio es que si los datos tienen que ver con el poder, el contexto humanitario es fundamentalmente coerciva. Cuando uno llega al campo refugiado y tiene el portátil y decir que tengo una biométrica datos, quizá voy a pasar esta información sin entender cómo se puede utilizar esta información o en contra de mí, mirando informe de Human Rights Watch sobre colección de datos en Bangladesh sobre los Rohingyas. Esto se presentó en inglés y las cajas están, esos datos se utilizó al gobierno en Myanmar que estaba complícito en el genocidio. Entonces había muchos daños. Esas cosas ocurren en esta noción. Hay también otras cosas, nosotros como Salesforce que tenemos muy en cuenta de que hay una tensión inherente entre los datos de bases, coleccionando toda esa información. Se habla, por ejemplo, de customers, clientes 360. Hay una tensión entre clientes 360 y algo humanitario que debemos luchar. Muchas de las empresas grandes en el contexto humanitario son americanos o europeos y el trabajo está en el sur global. ¿Cómo crear este colonialismo digital donde el valor de los datos está extraído de estos contextos, pero no necesariamente volviendo a para el beneficio de las personas en el terreno? Y finalmente, ¿cómo trabajamos en este espacio como personas respetuosas? Muchas personas, incluyendo gente en Salesforce, tiene poder. Entonces, ¿qué es la colaboración ética entre las comunidades y estas grandes empresas? ¿Cómo debería estar? Y traemos esto con una lente interseccional. Cuando pensamos en el contexto de Afganistán, donde los bases de datos biométricos fueron capturados por el Talibán, y ahora estos datos que se utilizó por un objetivo se puede reobjetivizar como una empresa de tecnología que entra en estas conversaciones. ¿Cuáles son nuestras obligaciones para informar a nuestros clientes de aplicación cómo deben de pensar sobre sus datos, cómo deben proteger estos datos para que entiendan plenamente
los mecanismos de protecciones que existen, que deberían de pensar. Entonces, estoy muy agradecido de estar en esta conversación, compartir con ustedes, eh, con todos los humanitarios que están aquí en esta llamada. Muchas gracias. Gracias, Rakesh. Para resumir, para las personas que acaban de llegar aquí, ahora estamos teniendo una presentación de trabajo de Laura y Rakesh y también tomando preguntas en los chats para la sesión de preguntas y respuestas más tarde. Quisiera ahora hacer seguimiento a algunos de los últimos comentarios que se han hecho. Gracias a ustedes por sus motivaciones, por trabajar en este tipo de trabajo. Ustedes han hablado en cómo responder a las preguntas antes de la pandemia de COVID, pensando en las presunciones y las hipótesis que las empresas de tecnología pueden tener sobre neutralizar, equilibrio y los socios que quieren trabajar con. ¿Qué pueden ver como los desafíos más grandes cuando se llega a los esfuerzos de construcción de la paz y la prevención, donde el uso responsable de las tecnologías de parte del sector público y también si hay oportunidades que se presenten en frente, o sea, para elaborar, para contrarrestar estas, digamos, estas amenazas? Yo creo que los desafíos es hacer que los datos se utilicen de parte de las personas correctas. Yo no sé, yo creo, no es tanto el volumen. 7 millones es mucho, pero especialmente para los datos no tradicionales, pero las aplicaciones de esos datos tienen una tendencia más bien a la investigación académica más que a las operaciones humanitarias. La idea para nosotros es impacto a la comunidad de manera equitable y de manera real, a tiempo real, en todos los países en el mundo. Pues el desafiamiento físico fue adoptado, pero a veces es difícil para los pobres, es difícil porque quizás las casas son pequeñas, pero esto no cambia la manera en que nosotros apoyamos a los pobres. Tenemos datos de movilidad en la India, por ejemplo, sustanciar la política de nutrición. Cuando nos dimos cuenta que los pobres no estaban muy en las casas, eh, nuestros datos de movilidad aseguraron que nuestros datos eran eficaces. Nuestro equipo es también asegurar que esos datos se utilizan de parte de las personas correctas. Sobre las oportunidades, yo creo que son muchas. Una transición que nuestro programa ha tenido ha sido como una serie de ideas tan buenas. Dos ejemplos. Yo sé que es difícil imaginar, pero durante el primer año no había vacunas, pero entonces la primera manera era medir las poblaciones que estaban en casa y si las poblaciones estaban llevando máscaras. Son cosas que no se podían medir con los datos administrativos. Esa la gente personal pública no podían mirar o tener circuitos cerrados de televisión de circuito cerrada. En nuestro caso, los datos de movilidad junto con otro trabajo de, por ejemplo, de Google y también Apple,
Se utilizó, por ejemplo, la eficacia utilizando este tipo de datos. Había una, un estudio que utilizó muy grande, que estaba utilizando una muestra en Estados Unidos, 50,000, por ejemplo. Muchas personas estaban haciendo este estudio. Estaba, por ejemplo, si usted lleva máscaras o no, si se utiliza de parte de otra matriz de evaluación que va en diferentes países para entender cómo COVID aparece en su país. Desde la perspectiva de oportunidades, estos datos son, son las personas que usted utiliza para la toma de decisiones. Si podemos tener herramientas para abordar la pandemia, cambio climático, utilizando esos datos tanto tradicionales como no tradicionales. Y ahora quizá paso la palabra a Rakesh. Yo creo que una distinción para la audiencia en Salesforce no son nuestros datos. Nosotros proporcionamos servicios de software a diferentes organizaciones humanitarias. El tipo de datos que Google tendrá o Facebook son diferentes categorías, pero son compatibles o complementarios mutuamente. No es una tendencia que empezó con COVID-19. Hemos tenido un paradigma donde ONGs y organizaciones humanitarias están utilizando esos recursos, utilizándolos en el terreno, en sus misiones. En los 150 años del sistema humanitario, ha habido una tendencia de enfocarse menos en las intenciones buenas. Estamos aquí para ayudar, darnos dinero, pero sino demostrar impacto. Y la idea, cuando ese sector está dirigido por el impacto y con el tiempo esto va a traducirse en dinero. Y esa tendencia ocurrió, empezamos en el sentido moderno en una cumbre en 2016 y el gran bargain era entre diferentes gobiernos, USAID y algunas organizaciones más grandes en el sistema de la ONU y así como en las organizaciones internacionales. En 2018, FCDO tenía su estrategia y USAID también destacó su estrategia digital y hablaron de la importancia de tener evidencias de datos en cuanto esto está relacionado con lo de impacto, incluso en subsectores, en la iniciativa que se enfoca en las organizaciones de niños, ese sector está moviéndose. Y yo creo que COVID-19 solo aceleró esta dinámica, pero no la empezó, pero aceleró de manera que no podía haber pasado fuera de la pandemia. Really in the peace context and in the conflict context. And what does this mean in conflict environments where you actually are not dealing with natural disasters, but you're actually talking about state or non-state armed groups in a human conflict? And of course, in a human conflict context, what we've seen is that really with the start of the Ukraine conflict with Ukraine and Russia, and the Syrian conflict really accelerating in 2015, we started to see that digital threats just become one additional dimension of the armed conflict. And that, Citizen Lab at the University of Toronto documented that humanitarian organizations were one of the 4 main targeted organizations
around the Syrian conflict, right? So we know, and it's been well documented, that humanitarian organizations and the data that they collect and are entrusted with is a factor or is a target. And so just looking at Syria, for example, every side of the Syrian conflict had some sort of cyber dimension or cyber capability, whether you're talking about the Assad regime, the Russians, the Western forces, or the non-state groups like ISIS. All of these organizations had cyber dimensions to what they were doing. And, you know, because it's the internet, that wasn't just limited to the geographic boundaries of Syria and its conflict, right? So we saw this happening. And in fact, we're seeing this happening today in contexts like the Ethiopian conflict right now. El conflicto etíope con respecto a Tigre, ocurre esto hoy. Y unas cosas que hicimos en julio fue publicar un manual sobre consideraciones de contexto de seguridad de datos en ambientes de conflicto. Por ejemplo, al responder a un desastre natural, eso, pero en situación de conflicto, uno debe pensar en cómo tener protocolos de seguridad digital. Hoy esos existen en diferentes esferas de acción, pero si miro a Afganistán como un ejemplo, una degradación en la situación física habrá provocado respuestas como borrar los datos, asegurar los datos para que no sean capturados por los grupos. Pero eso no ocurrió mucho en Afganistán con el talibán en Kabul. Pero una cosa que hay que hacer es tener conversaciones entre los de protección y los de la comunicación de emergencia. Ahora la capacidad cibernética no se provoca por los eventos en of the physical security environment can do this, where these are the kind of conversations that we really need to drive. Just a reminder for everyone to please mute if you're not speaking. Si no está hablando. Rakesh, were you finished with your? Yeah, no, I was just saying that there are emerging conversations that I think that we need to drive. The one last thing that I would say is that if I were to say, when did the private sector tech community really start to engage in humanitarian action as de facto humanitarian actors themselves, as opposed to just tech vendors? I would say that there was Haiti in 2010 during the response of the earthquake there. But even to this day, there are no generally accepted principles or practices for what constitutes a good public-private partnership in a conflict context. And so you do have organizations, you know, the big tech companies, of which, you know, we're representatives of here, but what those practices look like in, you know, so for example, there's no guidance in Sphere about what this ought to look like, the Sphere handbook around humanitarian action, or other, you know, data protection guidelines documents that exist. There are many from USAID and ICRC and others, but they fundamentally do not have guidance today about what do ethical and protective private sector partnerships look like. And when we engage in these conversations, especially around conflict conversations, it's really weird because sometimes we as the private sector partner are driving very hard conversations that really belong centered in the humanitarian community. I mean, you know, I suppose it's a good thing that we're at least self-aware of these things, but I would really encourage the humanitarian community to drive a set of conversations about what do ethical and protective partnerships with the private sector tech community look like, because, you know, fundamentally the mission is not ours, it's yours.
And so we are in support of the mission on the ground. And so it's a little like the tail wagging the dog when we're the ones driving the conversation. And so I would love to engage in like developing these practices and principles, but we as the tech company shouldn't be the ones setting those practices out. You know, so I hope from this kind of conversation and subsequent conversations that those practices emerge, but they are a gap that exists today. Thanks. Thanks so much for that, Rakesh. I think you raised a number of points that come up in the data for good space in general with regard to whose role it really should be to set those standards and how to engage the communities who are impacted by those standards and data collection and data use practices. And definitely see some comments here in the chat also echoing that sentiment. I have one more question for you both before we turn to the questions in the chat, and that's really, you've both provided sort of examples from a wealth of experience and perspective related to this work. A lot of tensions surfacing between confidence in data approaches, negative externalities related to types of data that are being collected and used in different contexts. Curious to hear what you would say are the key lessons you've learned about private sector partnerships in this space, and where you would say, and I know Rakesh, you were just el partenariado público-privado en ese espacio y a dónde debemos ir desde aquí. Laura, I'll let you speak to that first, please. Bueno, voy a responder a esto primero. Esto es difícil. Veo estas preguntas relativo a la protección de datos de grupos vulnerables y en un proceso alto, eso puede ser parte del proceso, digamos, de diseño, y al pensar en cómo hasta tener unos datos, nosotros no dejamos datos en zonas de conflicto, ni tenemos datos de etnicidad o grupos vulnerables, pero siempre uno tiene que tener mucho cuidado relativo a los datos y tener acceso controlado, que es un modo de mitigar el mal uso de datos, tener licencia para acceso y entenderlo profundamente. No cada país y los mapas de densidad de población no son públicos. Tenemos en Libia, perdón, el acceso, tenemos políticas de acceso y control, pero voy a dejarles con la impresión que tengo después de trabajar en eso. Hablamos mucho del uso de datos. Es un moto de viene de Patrick, que dice que no hablamos lo suficiente del abuso de los datos. Hemos hablado de uso adversarial de datos y de no proteger la privacidad. Pero ¿por qué no pensar en la falta de uso de datos para ayudar? Un ejemplo de esto, creamos un índice de bienestar que se basa en datos de USAID que tienen información no tradicional, incluyendo la conectividad. Y una cosa que he aprendido es que aunque uno tenga unos sensores más actuales, pero hace un muestreo de una población muy pequeña de la población, el 10% de una nación. Y cuando uno busca un programa de protección social, se usa decisiones basadas en datos que proceden de solo el 10% de una población, de manera que puede
pasar por alto mucha información de los pobres o necesitados. Pero si tratan los datos creados por una empresa como el nuestro, que tiene mucha, con el nuestro uno puede llegar más a los ricos y uno debe tener mucho cuidado y equilibrar el uso de esta cuestión de datos, pensar en las ventajas y desventajas. Estoy de acuerdo con esto. Es cuando elegimos hacer las cosas, decidimos no hacer todo lo que podemos hacer. Son costos de oportunidad. Si decidimos no usar los datos, entonces entramos en una serie de daños potenciales. Y el ejemplo que puedo decir es uno que predata el uso del Internet. Goma en el 94 tuvo un impacto en el genocidio de Ruanda y los medios estaban en una zona y allí fue la ayuda. Y las poblaciones que tenían mayor necesidad, pero no estaban en CNN, no recibieron ayuda. Y ciertamente no queremos repetir este tipo de problema creado por la toma de decisión en el tiempo actual. Los datos tienen que ver con, si los datos tienen que ver con las personas y más importantemente las personas no incluidas en esos datos, es importante pensar en esto. Y les voy a dar dos ejemplos de donde este tipo de partenariado público-privado puede ser difícil y donde se debe crear la capacidad. Hace unos años, trabajando en un contexto público, se me pidió representantes de la inteligencia de un gobierno. Habíamos establecido Wi-Fi para los vulnerables y eso después de los ataques terroristas en 2015 en París. Y pidieron que pudiéramos acceder el Internet para ver lo que accedía la gente en Internet. Si eso se puede hacer en 30 segundos y se usa para examinar las cosas. Pero como entidad de sector privado que tenía acceso a infraestructura, podía hacerlo, pero siendo conscientes de los principios humanitarios, le dije que eso era cuestionable, pero es muy fácil de hacer, pero yo no debo decir hacerlo. Fui a la comunidad responsable de aquella facilidad y les dijo, ese es el pedido que hemos recibido. ¿Qué quieren hacer con respecto a ello? Yo voy a hacer lo que me diga, yo puedo hacer que ocurra, pero yo no debo tomar esta decisión. Y la organización decidió que había que mantener el principio de neutralidad e independencia y salir del país. En vez de facilitar esto, se salieron del país. Y esto fue un ejemplo de esto. Otro ejemplo fue de diseñar la ciberseguridad para contextos de conflicto y entender que los grupos armados pueden ir a por estas poblaciones en esferas de protección digital. Eso fue diseñado con esa intención. La razón por la que cito esto es que en los dos casos, las organizaciones del sector privada se dieron cuenta de que había una mayor sensibilidad a este tipo de trabajo. Los humanitarios no nos pidieron esto. Eso nos pusimos a nosotros mismos. Tener una capacidad de involucrar el sector privado y hacer que sean mejores contrapartes en este tipo de contacto.
porque ellos no tienen idea de estos contactos. Los del Silicon Valley que trabajan en Silicon Valley quieren hacer el bien, pero nosotros, la mayoría en Silicon Valley no tienen el contexto de misión, de manera que no pueden pensar en estos temas. Y una pregunta de AFO es ayudarles a entender estos principios y prácticas y para que puedan colaborar mejor. Y lo otro es la rendición de cuentas. En una serie de organizaciones humanitarias esas organizaciones tienen inmunidad internacional, de manera que las leyes de protección de datos no se aplican a ellos por su inmunidad. Pero un efecto que he visto en el mundo real es que da a ciertas organizaciones un pase para limpiar sus prácticas de datos, porque no tienen la necesidad de revelarlo. Pueden decir, ups, y borrar todo. Y no tienen que responder a nadie por los datos. Y hablar de las empresas grandes técnicas, cómo asegurar que haya responsabilidad y rendición de cuentas. Una cosa que debemos subrayar es lo que pasó con la WFP. ¿Cuáles eran los impactos? ¿Quién tenía acceso y transparencia? Y hubo un punto de contención en aquella comunidad afectada. Yo quería que las organizaciones me consideren responsable. Quiero la transparencia. Y como representante del sector privado, yo quiero que el sector privado y los académicos se involucren en pensar en ese tema, sobre todo en las situaciones de conflicto como Siria, en Amazon. La responsabilidad es realmente ausente y muchas gracias, Rakesh. Veo algunas reacciones a lo que han manifestado. Obviamente está este tema de conocimiento de datos y también el conocimiento de contexto y saber lo que se puede traducir entre esos dos contrapartes para entender el mejor modo de tratar de un tema. Quiero pasar a la sesión de preguntas y respuestas que hemos visto en el chat. Quizás la primera pregunta que debemos tomar se ha dirigido a usted, Laura, de la Cruz Roja Internacional. Quiero oír algo sobre los datos de la plataforma HDX para entender las dinámicas de conflicto. Por ejemplo, el ejemplo de usar los mapas de densidad son relevantes o también que puedan tener dimensiones de etnia o de género. Tenemos datos de 150 países, no incluyen información etnia ni afiliación religiosa y se basa en satélites, pero tenemos análisis demográficos que hemos hecho con la comunidad humanitaria. Tenemos análisis de ciertas categorías para la distribución de los varones o mujeres, de los jóvenes, de los mayores, los niños menores de 5 y las mujeres en edad
reproductiva para tener un mejor entendimiento de la dinámica de población, pero no revelar puntos sensibles como etnicidad. Y eso todo está disponible, lo que sea útil para la comunidad, incluso el índice de conectividad social. Es una información muy noble, pero si uno quiere apoyar a los refugiados, los desplazados, es importante saber, por ejemplo, qué parte de los Estados Unidos tiene conexión social con Siria, por ejemplo, con Afganistán. Y puede decirles a dónde se ha ido la gente. Y puede haber una comunidad con conexión a una zona frágil. Puede tener conexión y estarán enviando dinero a aquella comunidad desde Estados Unidos, por ejemplo. Y por último, he dicho esto en la charla, hay mapas de movilidad y el uso de esto es la respuesta del COVID-19 sobre movilidad para áreas subnacionales y en 150 países del mundo. Y los datos de movilidad son cosas muy tangibles que lo hemos visto usado para la predicción económica por CIS, para crear infraestructura de transporte, y también se puede usar esos datos de movilidad para entender la población por otros motivos. No cruzan fronteras internacionales, son la movilidad interna que miden. Muchas gracias, Laura. Parece hay tiempo para una última pregunta a la cuestión última de Rakesh, que estos mapas pueden crear potencial de daño. Para usarlo tiene que responder a ciertas preguntas relativo a dinámicas de conflicto. Eso lo he visto varias veces en varias respuestas. En 2011, en Pakistán, hubo una serie de inundaciones, y en ese contexto la Universidad de Carnegie Mellon hicieron un mapeo para saber dónde iban las ayudas. Y en 2011 muchas personas habían salido de la respuesta de Haití, que era un contexto diferente de desastre natural, no conflicto. Y la comunidad que trabajaba allí eran proponentes de datos abiertos, de apertura de datos. Y una de las preguntas, les pregunté a estos, ¿cómo protegen los datos? Y dicen, no sabemos, debe ser datos abiertos, es para el mundo, pero usted se da cuenta que también un conflicto en el noroeste de Pakistán, además de desastre natural, lo que usted ha establecido es crear una lente de objetivar a alguna gente. Una cosa importante saber es que los tecnólogos deben tener conciencia de contexto, no pueden ser, no pueden responder como a un incendio con datos, o responder en Yemen con datos. Es muy diferente, y eso debe ser informado no solo para la tecnología, sino por quien entiende el contexto. El contexto de datos es todo. Yo pienso que entender y crear estas comunidades como la HDX de OCHA, es importante que los sectores privados se alineen a esas reglas, porque todos los conflictos y crisis han formado parte de cada crisis. Esto lo debíamos haber
preparado hace 12 años, pero ahora también es bueno tener esa conversación, porque si no lo hacemos, tendremos la mentalidad de hackathon, que es en la que las conversaciones no tienen, digamos, sentido en el contexto. El artículo que publicamos sobre prácticas óptimas en contexto de conflicto fue impulsado por el Talibán. Realmente redactar el artículo después de la toma del Estado por Talibán es un poco tarde, porque el daño se ha hecho. Y pienso que tenemos la tecnología de alta clase, lo que no tenemos es el contexto. No tenemos no entendemos el impacto. Cuanto antes tengamos una conversación de información y cuanto antes tengamos unas lentes de analizar así, será bueno para todos. Y de manera que es razonable asumir que habrá conflictos en el futuro y que debemos prepararnos para esto ahora. Y debemos hacer lo que podamos para adelantarnos de esto. Gracias. Es casi la hora. No sé, Laura, si tiene alguna respuesta a la última pregunta. Sí, yo creo que nuestro programa concretamente trabaja en situaciones de conflicto activo. Ayudamos a los humanitarios en todo el mundo, por eso apreciamos todo esto. Pero yo diría que la humildad es muy importante y lo traigo cada día a mi trabajo, y eso es verdad. Es muy importante como un factor de los datos de los grupos no son una panacea, tampoco es considerado así. Al hablar del tipo de datos que queremos crear, con esto queremos responder a preguntas básicas. ¿Dónde están la gente en el mundo? ¿Dónde están los ricos y los pobres? ¿Dónde están los hombres y mujeres? ¿Se mueve la gente o se queda en casa? Esas son las preguntas que podemos responder, y eso es bueno para la preservación de la privacidad, pero también respondemos a estas preguntas, pero estos datos serán insuficientes para responder a ciertas preguntas, pero lo que me gusta es que pienso que los datos de grupos como Facebook y Google funcionan mejor si se usan con otra información, datos administrativos, datos de otras empresas de tecnología. Y yo creo que un buen ejemplo de esto es cuando usamos el índice para expandir la protección social en Togo, que da transferencias financieras, y nuestro mapa de donde estaban los pobres no les decía qué hogar había recibido dinero, pero nos daba una idea de las zonas de donde estaban los pobres. Y nosotros, por tanto, debemos depender de los datos de nuestras contrapartes, y nuestros datos forman una parte sola del proceso de toma de decisión. Muchas gracias, Laura. Yo creo que ya es la hora. Rakesh quería decir algo. Debemos hacer dos cosas: centrarnos en el uso tecnológico, pero también debemos
tener la responsabilidad básicamente que tiene que ver con la dignidad humana. Al pensar en la dignidad, pensar en cómo estar, digamos, independiente en contextos frágiles. Debemos hacer esto correcto. No podemos hacer el impacto sin hacer las cosas correctamente. Y eso tiene que ver con proteger a la gente por medio del trabajo que estamos haciendo y que debemos entender que tenemos obligación con ellos. Agradezco a la congregación, el público. Gracias. Gracias. Hay mucha responsabilidad, obligaciones en las dos partes, conciencia de datos y contexto. Les agradezco su tiempo, los mediadores técnicos e intérpretes por pasar los últimos 60 minutos con nosotros. Les deseo una buena tarde, mañana o noche. Hasta la próxima.